Muy buenos días, queridos hermanos. Que Dios les bendiga a todos y que les permita seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Damos gracias al Señor por permitirnos cumplir un año más de vida, pero sobre todo por permitirnos seguir sirviéndole. Gracias a todos los hermanos que han hecho comentarios sobre mi cumpleaños. Dios les bendiga y que los deseos de su corazón sean todos cumplidos. Damos gracias al Señor por un día más para compartir su palabra con mis hermanos, para edificarnos los unos a los otros, para honrar a nuestro Padre Celestial, para recordar. Yo sé que los pasajes que vamos a ver hoy, muchos se lo saben hasta de memoria, pero vamos a recordar porque es importante tenerlos presentes para nuestra afirmación y crecimiento espiritual. Damos gracias a Dios por la congregación de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio y damos gracias a Dios por todos los que aún que no son de la iglesia, no pertenecen a la membresía aún, pero están conectados para seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, que es lo más importante. Tener una vida de aprendizaje y de enseñanzas de la palabra de Dios. Y esperamos que este pasaje que vamos a compartir y que he llamado "No hay excusas". Dios muestra su amor por la humanidad. Sea de verdad edificación, y si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, que hoy sea el día en que tome esa decisión, la decisión más importante de su vida, la cual le asegurará que el día que muera irá al cielo, le asegurará la vida eterna, porque como dijo Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la vida que Él nos ha dado desde el momento que vino a este mundo y murió por nosotros. Lo hizo para darnos esa vida eterna. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para tener comunión con Él. Sin embargo, lo primero que hizo el hombre fue desobedecer, pecar. Desde entonces la humanidad ha estado caída, separada de Dios por el pecado. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y desde ese momento fuimos separados de Dios por el pecado, y por eso Dios tuvo que encarnar en su Hijo, mandar a su Hijo amado a morir en la cruz para que nosotros volviésemos a ser aceptos a Él. El mundo estaba separado de Dios, caído, pero en su infinito amor, Dios dio a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad de un infierno seguro. Lo triste es que muchos no conocen de esto porque desde niños les hablaron otra cosa y simplemente le dijeron: todos somos hijos de Dios, cuando en realidad todos somos creación de Dios. Hijos cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. La obra milagrosa del amor de Dios se dio en la cruz. Su Hijo tenía que venir al mundo, andar entre nosotros,
morir en la cruz y resucitar al tercer día para salvación de esa humanidad caída, para darnos vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Era la única forma de tener compañerismo con Dios Padre, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así andaba el mundo, así anda el mundo en nuestros días. Destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios por el pecado. Dios aborrece el pecado. Y nosotros, al heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, somos pecadores rebeldes y desobedientes. Y la única forma de estar bien con Dios, de reconciliarnos con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. No hay otra forma. Lamentablemente, muchos no conocen de esto porque nunca han leído la Biblia, o si la han leído, no la entienden. Porque las cosas de Dios han de leerse y entenderse espiritualmente. Por eso el hombre natural le llama locura, porque no entiende el mensaje de Dios por medio de su palabra. En esta mañana vamos a compartir versículos primero para recordarnos y para que los que no han ido a Cristo todavía sepan esa parte pecaminosa, esa condición del hombre natural antes de venir a Cristo. Pero vamos a ver también la manifestación más gloriosa del amor de Dios, cuando Él, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a dar a su Hijo para salvarnos. Por un lado, el hombre pecador, pero por otro lado, el gran amor de Dios. Por eso nuestra enseñanza se llama No hay excusas. No tienen excusas, porque el amor de Dios se ha manifestado a toda criatura. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de servirte una vez más. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados por estos medios para disfrutar de tu bendita palabra, para darte la honra y la gloria, porque tú eres el único merecedor de toda la honra y la gloria. Señor, toma el control de este tiempo. Bendícenos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y permíteles discernir en lo que tú le quieres decir en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder abrir las páginas de tu precioso libro para tener una comunión contigo, para aprender y conocer más de ti, Padre amado. Ayúdanos a seguir adelante, a estar firmes y seguir, Señor, en pos de ti hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre, por los que están por primera vez viendo esta transmisión. Y te pido, Padre, que le abras el entendimiento y el corazón para que permitan que tú entres a sus vidas, les salves, les perdones y les regales la vida eterna, que tú eres el único que la puedes hacer. No somos dignos, ni podíamos ganarla, ni podremos ganarla nunca por obras, porque no es por obra, es por gracia que recibimos la salvación. Señor, gracias te damos en este tiempo, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya hemos leído Juan capítulo 3 y versículos del 1 al 21.
donde podemos encontrar el gran amor de Dios hacia el hombre caído. Pero vamos a iniciar nuestra exposición en el libro a los Romanos, capítulo 1 y versículos del 18 al 32. Porque este es uno de los pasajes de la Biblia que nos muestra claramente, por un lado, la existencia de Dios y por otro lado, la condición caída y pecaminosa del hombre. Dos extremos. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo amado a morir en la cruz para reconciliar a ese hombre que estaba perdido y destituido de la gloria de Dios. Mire lo que nos dice Romanos 1, versículos 18, y vamos a leer del 18 al 20 para comenzar. Dice la palabra de Dios así. El título: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Qué pasaje este, hermano? No hay excusas. Dios se ha manifestado desde la misma creación del mundo. Si esto es así, la pregunta entonces es: ¿posee alguien alguna excusa para no creer en Dios? ¿Tendrá alguien una excusa para no creer en Dios? La Biblia responde categóricamente que no, no hay excusas. Dios ha revelado su existencia a través de la misma naturaleza por medio de su creación. Por lo tanto, cada persona, conociendo la existencia de Dios, tiene el libre albedrío, la libertad de aceptar o rechazar a ese Dios. Pero debemos conocer algo: un día seremos juzgados. Cuando nos ponemos a mirar las montañas, el sol y la luna, los mares, los ríos, en estas tardes con brisas que se ven mover los árboles con una belleza increíble, ¿quién creó esto? Esto no es producto de una explosión, como dicen aquellos científicos que creen en la evolución. No. Cuando leemos Génesis capítulo 1, Dios creó cada cosa. La naturaleza, creó a los animales, creó al hombre, creó todo lo que hay en el universo. Entonces no hay excusas para no creer en un Dios que todo lo ha hecho. Todos somos creación de Dios, pero Él quiere que seamos sus hijos. Por eso, Él, además de crear todo, tuvo que sacrificar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la oportunidad
de disfrutar de la eternidad. Si la gente opta por no vivir de acuerdo a las normas de Dios, si desechan la verdad de Dios para vivir a su manera, no tienen excusas. Si van al infierno, no le echen la culpa a Dios. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero es el hombre el que se gana ese derecho de ir al infierno por no creer en el Dios verdadero. No hay excusa. Siendo que Dios todo lo manifestó y todo lo creó y es visible, el hombre tendrá que sufrir las consecuencias y finalmente ir al infierno si no quiere creer en ese único y suficiente Dios verdadero. A pesar de que la gente, y así está el mundo, hermanos, usted le habla a las personas, le habla de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la obra en la cruz, pero no quieren entender, no quieren tener relación con Dios porque están supuestamente gozando de los deleites terrenales, de los deleites que ofrece el mismo diablo para tenerlos esclavizados y atados allí. Pero a pesar de que la gente sabe que Dios existe, desechan esta verdad con sus perversiones y rechazan así toda relación con nuestro Señor Jesucristo. Así está la humanidad, mis hermanos. Estuvo allá al principio en Génesis cuando Dios tuvo que darle instrucciones a Noé porque iba a mandar el diluvio para acabar con todo. Así el hombre ha estado por todas las generaciones y así el hombre está hoy, cada vez cayendo en perversiones, rechazando relación con Dios. Otras veces muchos dicen que creen en Dios, pero no conocen a ese Dios verdadero o no quieren conocerlo. No quieren ningún compromiso con el Señor porque sus obras son malas, porque andan disfrutando y viviendo de sus malas obras. Juan 3 y versículos 19 y 20 nos dicen claramente esta situación del hombre natural que no quiere relación con Cristo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tremendo pasaje que nos está diciendo aquí o reafirmando lo que yo les acabo de decir. ¿Cómo anda el mundo? ¿Cómo anda el mundo en su condición, el hombre en su condición natural? Sin Cristo, sin Dios, alejados de Cristo, sin una esperanza. Porque el hombre que anda así, sin Cristo, la única esperanza que tiene es de ir al infierno. Tristemente, es así. La Biblia lo dice y yo lo creo. Miren ahí Romanos, nuevamente volvamos a Romanos 1, versículo 21 al 32. Romanos 1, versículo 21 al 32. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, cuando yo leo este pasaje, a mí me da escalofríos. Y sobre todo cuando lo leo y escucho lo que está haciendo el mundo, introduciendo leyes que van en contra de los principios de Dios. El presidente de la nación más grande del mundo, más poderosa, dictando leyes y practicando cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, a mí me da escalofríos y me hace mucho que pensar. El hombre ha estado en esa forma por siglos y siglos. Ya Dios los acabó en Génesis 6 cuando mandó el diluvio, pero el hombre sigue con la misma maldad y perversidad, haciendo cosas que Dios no las aprueba. Estemos atentos a lo que dice Dios en su palabra. Porque, hermanos, lo bonito de todo, aparte de esta maldad del hombre, es que aún así Dios ama a la humanidad. Y Dios quiere que todos se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. Y por eso, por su infinito amor, envió a su Hijo como sacrificio en la cruz para salvarnos a nosotros. Estábamos perdidos, pero Dios mandó a Cristo a salvarnos. En estos versículos vemos depravación, vemos pecados, vemos inmundicia, vemos a un hombre creyendo en él y vemos a un hombre creyendo en criaturas, en imágenes, antes que en el Dios verdadero. Vemos a un hombre malagradecido que ni siquiera sabe dar gracias a Dios.
por las cosas, por la vida que Dios le ha dado. Esa es la condición del mundo, hermano. Y lo vemos cada día. Dios ha mandado juicio al mundo en muchas ocasiones, a su pueblo Israel, a la humanidad en general. Ahora hay una pandemia mundial, pero el hombre no quiere entender. Sigue en su proceso de depravación, en su desviación hacia lo oculto, cayendo cada vez más en el precipicio. Pero Dios está allí, con las manos abiertas, con los brazos extendidos, esperando a que ese hombre o esa mujer se arrepientan de esa vida y vengan a Él. La palabra de Dios aquí con toda claridad nos describe la inevitable espiral descendiente del hombre hacia el pecado. Descendiente, cada vez más a lo profundo, cada vez más a las tinieblas. Así anda el mundo, así anda el hombre. Primero, las personas rechazan al Dios verdadero y prefieren arrodillarse ante una imagen, dándole gracias a la imagen antes que a Dios. Caen en pecado, y todo tipo de pecado, como vimos en la lectura esta: inmoralidad, codicia, homicidios, engaño. Solo creen en el yo, se envanecen en su propio razonamiento, pensando que el hombre, que yo soy el centro de todo. El engaño, los chismes, las trampas, todo lo que vemos hoy en los diferentes gobiernos también, el nepotismo, el hurto. Pero así anda el mundo. Y por último, el hombre en su depravación ha creado odio hacia Dios. No quieren saber de nada de lo que se relaciona con Dios. Y al final no solo lo hacen ellos, sino que animan a otros a que sientan lo mismo, a que se pierdan. Animan a otros a que también se aparten de los caminos verdaderos para irse tras los caminos de Satanás. Por eso ustedes ven tantos jóvenes que están desde niños en las iglesias y luego son animados por personas de ese mundo que solo los lleva a la perdición, que solo los lleva a la cárcel o al cementerio, a la depravación también. Qué triste es esto, hermano. Qué triste, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Usted anima a los jóvenes de hoy en día para que lean la palabra de Dios y no quieren. Pero sí se acuerdan de la novela, de la película y del celular. Estamos dejando a Dios en segundo y tercer plano y estamos dándole preferencia a las cosas del mundo. Así está el hombre de hoy en día y lo ha estado por los siglos de los siglos. Romanos 3:10, mire lo que nos dice, 10 al 12. La condición del hombre. Romanos 3:10 al 12. Dice la palabra de Dios allí: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien quiera, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Así que aquel que diga que yo soy bueno y por bueno voy al cielo, permítame decirle que está equivocado. La única forma de ir al cielo
es por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la verdad y el camino, y nadie viene a mí si no es por el Padre. El único camino es Dios. Estos versículos aquí de Romanos 3 nos dicen que dice no hay justo, lo cual significa que nadie es inocente. Nadie es inocente. Somos valiosos para Dios porque Él nos ama y nos ha creado a su imagen. Pero no hay ni uno solo que se pueda ganar la salvación o que pueda ganar estar bien con Dios por sus propios medios. No hay ni siquiera uno. Y miren lo que nos dice Isaías, capítulo 64, versículos 5 al 7. Miren lo que nos dice Isaías allá. Isaías, anoche lo estuvimos viendo en la reunión de varones, explica claramente lo mismo que yo le estoy hablando acá de Romanos. Dice la palabra de Dios ahí, versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. Claro que Dios se enoja cuando pecamos. En los pecados hemos perseverado. Noten, en vez de perseverar en las cosas de Dios, dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz. Sí podemos ser salvos, pero porque Cristo vino para salvarnos. Dice el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchar en poder de nuestras maldades. Qué descripción más clara de lo que es el hombre sin Cristo. Nuestra justicia dice que es como trapos de inmundicia. El hombre perdido, el hombre depravado, el hombre necio, que cree que por sus propias fuerzas y sus propios conocimientos o poder puede lograrlo todo. Por eso dicen Romanos que se envanecieron en sus propios razonamientos. Romanos 1 es claro. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso andan así, porque por su necedad sus corazones han sido entenebrecidos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y aún de aves y cuadrúpedos y reptiles. La humanidad en su actual condición pecadora es inaceptable ante un Dios santo. Miren Isaías 59:2. Miren Isaías 59:2. Dice la palabra de Dios así. Isaías 59, versículo 2. Pero voy a leer desde el 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está allí y su mano poderosa está allí esperándote. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿es Dios o somos nosotros? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Somos nosotros por nuestro pecado los que nos hemos separado de Dios. Dice aquí el 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestras lenguas. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Noten esta referencia con Romanos 1 ahora. Dice, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Wow, hermanos, esa es la condición del hombre sin Cristo. Una triste realidad. Y Romanos 3:23, mire lo que nos dice. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la única forma de volver a ser acepto por Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él vino a morir en la cruz, para pagar por su pecado y por el mío. Una vez el hombre atrapado en esa espiral descendiente, no puede librarse por sí solo de esa esclavitud en el pecado. La única forma es por confiar en Cristo para librarse de su pecado y encontrar paz y la vida eterna. El príncipe de paz, el único que puede sacarnos de esa espiral descendiente en que el mundo está metido. Gracias a Dios por aquellos que han escuchado la palabra de Dios y han creído en Cristo, porque de esta manera Cristo los sacó de allí, de esa inmundicia, de esa pecaminosidad, de esa vida sin propósito. Gracias a Dios por todos los que hemos creído en nuestro Salvador, en Cristo como nuestro Salvador personal. Ya no estamos atrapados ni esclavizados en esa vida. Ahora tenemos nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, dice allí. He aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios por eso. Aunque la gente rechace al Señor, y ahí viene nuestra responsabilidad ahora. Aunque la gente rechace al Señor, nosotros tenemos que hablarles del amor de Dios. Hay que hablarles de la obra de Cristo en la cruz para que así crean y tengan también una relación con Cristo. No es suficiente saber que Dios existe. El ser humano debe aprender el amor de Dios. Por eso cuando leemos estos versículos aquí de Romanos capítulo 1, nos da escalofrío. Porque Dios dice aquí, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a toda inmundicia. Y noten lo que nos dice Isaías, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Dice, y en las concupiscencias o en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Así anda el mundo. Y ahora se están manifestando por todo el mundo. Y los gobiernos están cambiando las leyes. Pero no se dan cuenta que esas leyes están en contra de lo que Dios estableció. Qué triste ver esta situación, lo cual nos indica que Cristo viene pronto. Dice aquí que de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
estando atestados de sus pecados. Así anda el mundo. Por eso nosotros tenemos la obligación como cristianos de hablarles de la verdad de Dios a estas personas. Con el ánimo, los gobiernos de aprobar este tipo de leyes hablan de que es que no los aceptamos. Y no es así. No debemos rechazarlo. Debemos hablarles de Cristo para que ellos se arrepientan y cambien. Eso es lo que no entienden los gobiernos. Nosotros tenemos la obligación de hablarle de Cristo, dice la gran comisión, a toda criatura y a todas las naciones, para que entiendan la verdad de Dios y vengan a Cristo. Gloria a Dios por lo que están haciendo ese trabajo, por los misioneros que están en todas partes del mundo, llevando el evangelio de Cristo, para que la gente que anda en este mundo, perdidos en los pecados, en tinieblas, vengan a Cristo arrepentidos y tengan también la vida eterna. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero Él está esperando con los brazos abiertos. Pero muchos no conocen de la palabra de Dios. Miles se mueren hoy día y se van al infierno porque nadie les habló de la palabra de Dios. No tienen excusa porque la misma creación muestra la existencia de Dios, pero hay que hablarles para que vengan a los pies de Cristo. Punto número 2, el gran amor de Dios. A pesar de esa condición de la humanidad, Dios nos ama a todos. A todos. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Dice aquí en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículos conocidos, pero hay que repetirlos para que el que ya aceptó a Cristo entiendan que deben hablarle a ese hombre que anda en pecado y a esa mujer que anda en una vida pecaminosa. Y para el que no ha recibido a Cristo, sepa de una vez por todas que el gran amor de Dios se manifestó para nuestra salvación. Romanos 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, note todo, no uno, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando habla de mundo no se refiere a la tierra, se refiere a todos los que habitan en la tierra. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estos versículos son la culminación de una gran conversación que se dio aquí en capítulo 3, versículo 1 en adelante, entre Jesús y un sacerdote llamado Nicodemo, que a pesar de tener una posición privilegiada, Nicodemo no sabía cómo hacer para llegar al cielo. Pero sí conoció de Cristo y entendió que solo Cristo podía guiarlo. Y él fue a donde el Señor Jesucristo para que le explicara cómo podía ser para entrar al reino
de los cielos. Juan 3:16 en adelante es la culminación de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús le explica que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y esa explicación es para todos nosotros. Andábamos como Romanos 1, versículo 20 al 32 que acabamos de leer. Pero Dios en su infinito amor mandó a su Hijo a morir en la cruz para salvarnos, para que nosotros naciéramos como nuevas criaturas. Y es lo que le explica Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y no está hablando físicamente como lo entendió Nicodemo. Está hablando espiritualmente. Nacimos con el espíritu muerto porque heredamos el pecado de Adán. Pero cuando vamos a Cristo, Él vivifica nuestro espíritu, nos da vida espiritual para que tengamos comunión con Dios y podamos reconciliarnos con Dios. Esa es la verdad que Cristo le explica a Nicodemo. Todo el evangelio se centra en estos versículos. El amor de Dios es tan grande que nos atrae a Él. Dios establece aquí el verdadero molde del amor. El mundo habla del amor, pero no conoce el verdadero amor, el amor que viene de Dios. Esta es la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, estará dispuesto a darle amor a cualquier precio y a cambio de nada. Él es amor. Dios es amor. Cristo es amor. Por eso fue necesario el sacrificio, por su gran amor a una humanidad caída, como la vemos ahí en Romanos capítulo 1 y en Isaías. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se pueda pagar. Pero Jesús aceptó nuestro castigo en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y nos ofreció una nueva vida. A través de Cristo nacemos de nuevo como criaturas espirituales. Esto solamente lo pudo lograr Cristo al comprarnos con su sangre derramada en la cruz, por amor a nosotros. Cuando nosotros predicamos el evangelio a otras personas, nuestro amor debe ser como el amor de Cristo. Y debemos de estar dispuestos a renunciar a nuestras comodidades para que otros reciban también el amor de Dios como nosotros. Porque el amor de Dios está ahí disponible. Ya Cristo pagó el precio. Solo tenemos que hablarle a la gente de ese amor para que también vengan a Cristo y se salven. El hombre en su condición natural tiene el infierno ganado. Si no hace nada, nace, vive, crece, se reproduce y muere y va al infierno. Pero si viene a Cristo, va al cielo y tendrá vida eterna con nuestro Señor. Ese es el mensaje de la cruz. Y eso tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarlo. Vamos a desglosar un poquito Juan 3:16. Ya vimos el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El gran amor de Dios, una afirmación gloriosa. El infinito amor de Dios se manifestó en una forma milagrosa. Pensar que Dios ama al mundo caído y arruinado y destituido. Pero así es Dios. Aunque el hombre está caído,
Dios vino en su rescate por medio de su Hijo Jesucristo. Este pasaje, la primera parte del amor de Dios, nos enseña y nos muestra el carácter de Dios, su amor en acción, de la eternidad hasta la eternidad, porque Dios es amor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero al dar a su Hijo por nosotros. También podemos ver aquí el autor del amor. Estoy hablando del amor ágape, no del amor que conoce el mundo. No, lujurioso, depravado, no. Estoy hablando del amor de Dios. Dios es el autor del verdadero amor. La humanidad caída en el pecado. Dios es amor, pero el sujeto de ese amor es la humanidad caída en el pecado. Podemos ver el don de Dios, el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El regalo de Dios. Dio a su Hijo unigénito para morir en sacrificio por el pecado del mundo, por nuestros pecados. Ese es el don de Dios, el regalo hacia nosotros. Y el propósito de Dios con este grande amor es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios con esta manifestación de amor fue la salvación del mundo, la salvación suya y mía. Gracias a Dios por ese amor tan grande e incomprensible. La mente natural del hombre no puede entender ese amor. Pero cuando leemos los evangelios, cuando leemos las escrituras, sí podemos entender el gran amor que Dios nos tiene. Lo sorprendente es que a pesar de que la humanidad está contra Dios, no hay quien busque de Dios. Su amor es grandioso, que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Él nos ame tanto, a tal punto de sacrificar a su Hijo. Esto no se puede explicar con lógica humana, no se puede. No se puede explicar con filosofías menos. No se puede explicar con religión hecha de hombre, porque la religión no es la que salva. El que salva es Cristo. Es un amor sacrificial. Un amor que lo da todo a cambio de nada. Así es el amor de Dios. Y Él está allí con los brazos abiertos en estos momentos esperando que alguien diga, sí, yo quiero ir a Dios, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal, yo quiero ser salvo. Él está esperando que tú lo hagas. La verdad está revelada en la Biblia, pero el mundo no la conoce. Y si usted y yo, que ya lo sabemos, no lo explicamos, ¿cómo van a conocer la verdad del gran amor de Dios? El gran amor de Dios hacia la humanidad caída. Todos los días mueren personas y se van al infierno, esperando que después que están muertos en un ataúd, le echen un poquito de agua y digan que ya están pidiendo permiso para que entren al cielo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y los muertos no pueden confesar con la boca, bendito sea el Señor. ¿Hasta cuándo tantas mentiras le van a decir al hombre? La Biblia tiene la verdad. Hay que confesar con la boca. El don de Dios es un regalo. Dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Dios hizo algo sorprendente por el gran amor a la humanidad perdida. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo para salvar al mundo. La Biblia dice allá en Gálatas 4:4, y no lo busque, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Lo envió al mundo para sacrificio vivo por esta humanidad perdida. Dios lo dio para pagar nuestros pecados. Él pasó y pagó con torturas. Él pagó con azotes, con golpes, fue insultado, escarnecido, clavado en una cruz.
para proveer la expiación por nuestros pecados. Así es el amor de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El único que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Díganme ustedes, ¿quién más resucitó al tercer día para salvar a la humanidad? Nadie. Entonces, cuando por ahí por el mundo enseñan que tienen que creer en algo más que no es Cristo, están llevándolo al infierno, enseñando algo que no es cierto. El único que murió y resucitó fue nuestro Señor Jesucristo para pagar por su pecado y por el mío. Eso tenemos que hablarlo, eso tenemos que predicarlo, eso tenemos que enseñárselo al mundo que anda caído. Y créanme, en nuestras propias familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros del colegio, de la universidad, andan así perdidos porque usted y yo no les enseñamos la verdad. El otro punto de este versículo es, ¿qué debe hacer el hombre? Si Dios dio el regalo, por amor a nosotros, dio el regalo, ¿qué tiene que hacer el hombre? Dice aquí el 3:16, parte C, para que todo aquel que cree, todo aquel que en él cree, es lo único que tiene que hacer el hombre caído, perdido en esa espiral regresiva del pecado. Lo único que tiene que hacer es creer. La única manera en que el hombre puede recibir el beneficio del don de amor de Dios es por creer en su Hijo Jesucristo. La manera de ser salvo es creer en Jesús, poner en él su fe entera para poder recibir el regalo, la vida eterna. Ese es lo que quiere Dios, que usted reciba hoy si usted no conoce a Cristo. Y eso es lo que quiere Dios, que usted que ya lo conoce, enseñe al hombre caído, que Dios dio por amor a su Hijo, y su Hijo fue sacrificado como regalo para sacrificio vivo, para pagar por nuestros pecados. Y que la única forma de recibir ese regalo es por creer, por aceptar a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador personal. El resultado de creer en el Hijo de Dios está en la parte D del versículo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el resultado del sacrificio de Dios, la vida eterna, que no la merecemos, que no la podemos ganar, que no hay ni uno bueno que pueda decir que puede ganar la salvación, pero que Dios nos la regala a través de su Hijo y de su muerte en la cruz. Este es el resultado de Juan 3:16, la vida eterna. La vida eterna es una garantía de que viviremos para siempre. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, nos dice lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice aquí, ¿crees esto? ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Yo creo en esto. Entonces la única manera de tener vida eterna, de no morir jamás, es a través del amor de Dios, de su regalo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel cree no se pierda. ¿No se pierda dónde? En el infierno. Mas tenga vida eterna. ¿Vida eterna dónde? Con Cristo en el cielo. Es la única forma. Todos moriremos físicamente, pero nuestra alma, una vez recibamos el regalo de Dios, irá al cielo eternamente a estar en la presencia de Dios. Esa vida eterna significa que no hay muerte,
Allá cuando estemos en el cielo, no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá enemigos, no habrá demonios, no habrá pecado. Estaremos disfrutando para siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no cree, dice allá en Juan 3:19, ya ha sido condenado. El que muere sin haber creído irá eternamente al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, según nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios no quiere que vayan a ese lugar. Él no quiere que nadie se pierda en ese lugar. Él quiere que todos vayan a la vida eterna con Cristo. Pero la decisión es suya. La decisión es suya. Decida hoy aceptar el regalo de Dios para que usted tenga vida eterna. Debemos evaluar todo lo que sucede alrededor nuestro y tener nuestras vidas fijas, los ojos en Cristo, bajo una perspectiva eterna. La vida no es nada más esta aquí en este mundo, aquel que no ha creído todavía. Aquí en este mundo es pasajero. La verdadera vida está en Cristo, en la eternidad con Él. Cuando uno muere, es el paso para pasar a la presencia de Cristo. Y entonces, si has aceptado a Cristo, vas a vivir por la eternidad. No habrá muerte para aquellos que creen en Cristo. No habrá muerte, habrá vida eterna. Cuando vienes a Cristo Jesús y crees en Él por fe, recibes dos beneficios instantáneos. Número uno, no perecerás. Esto quiere decir que no irás al infierno, no irás al lago de fuego. Ninguna persona que ha confiado en Jesús perecerá jamás en las llamas del infierno. Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. En Juan 10:28 dice allí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Para mí eso es suficiente. ¿Lo crees tú? No perecerán jamás. Cuando tú aceptas a Cristo, recibes un segundo beneficio. Recibes la vida eterna instantánea. De una vez. Aunque no hayas muerto físicamente, ya recibes la vida eterna. Tú eres nacido de nuevo a vida eterna. Cuando aceptamos este regalo de amor de Dios, recibimos la vida eterna al instante. Y tampoco lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Juan 3:36a. Miren lo que nos dice Juan 3:36a. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está, presente, tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero ese versículo también nos da la otra cara de la moneda. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué triste, hermano. Qué triste. Si ya te presentan a Cristo y tú rehusas creer en Él, dice que la ira de Dios está sobre ti. La primera vez que yo escuché este versículo y lo leí, la verdad que mis piernas se convirtieron en agua. ¿Sabe lo que es tener la ira de Dios encima, hermano? ¿Sabe lo que es tener la vida de Dios en contra, la ira de Dios en contra tuya, aquel que no ha creído en Cristo? Pero aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tú tienes la escogencia. O Cristo, o recibes a Cristo, o rechazas a Cristo. O vas al cielo, o vas al infierno. La decisión es tuya. Romanos 5, Romanos 5, Romanos 5, mire lo que nos dice. Versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es el amor de Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en todo aquel que cree y acepta a Cristo como su Salvador personal. Ahora entendemos por qué aquel que ha nacido de nuevo,
aquel que decidió recibir a Cristo, ahora su vida es diferente, porque ha sido derramado el amor de Dios en su corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que también nos fue dado. Porque cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Qué hermoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan en la salvación de la humanidad para sacarlos de esa inmundicia donde andan, para sacarlos de ese pecado, de esa podredumbre, de esa inmundicia, como dice Isaías. Así anda el hombre natural, pero Dios quiere sacarte de allí. Si tú andas en esa vida, si tú no has conocido a Cristo, hoy tienes la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal y salir de ese callejón de podredumbre, vergonzoso, de pecado, de toda clase de impureza, de esa espiral negativa y descendiente donde has estado caído. Hoy tienes la oportunidad. Y mi hermano, tú que conoces la verdad, hoy también tienes la oportunidad de decirle a alguien para que salga de ese camino, decirle a alguien del amor de Dios, del sacrificio de Cristo en la cruz, de su resurrección para darnos la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es suficiente para mí, entender que nunca voy a morir. Mi cuerpo morirá un día. Producto del pecado, nuestros cuerpos morirán. Pero un día cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nuestros cuerpos serán resucitados para ser unidos en el cielo con nuestra alma que ya está en presencia de Cristo desde el momento que expiramos. Gloria a Dios por ese inmenso amor. Dios es amor. Nosotros, los que ya hemos creído, somos el conducto por donde debe fluir ese amor de Dios. No cierre la llave de ese conducto. Deje que el amor de Dios fluya en su vida para que también pueda llegar a otros. La misión es nuestra. Dios es amor. Nos ha regalado el sacrificio de su Hijo por amor. Él ha derramado el amor en nuestros corazones. Ahora nosotros somos los privilegiados como conductores de ese amor para llevarlo a otras personas, para que otros también sean salvos y vengan a los pies de Cristo. Yo no sé si tú has conocido a Cristo, pero si no conoces a Cristo, hoy te lo presento. Él pagó el precio con su vida en la cruz para que tú y yo fuésemos salvos, para que disfrutáramos de la vida eterna. Después de muertos ya es tarde. Nada el hombre puede hacer para que tú después de muerto te salves. Tiene que ser en vida, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice allí la palabra de Dios en Romanos 10:9. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo dice la Biblia. Entonces hay que confesar en vida. Después de muerto ya es tarde. Cuando tú expiras y mueres físicamente, tu alma irá a uno de dos lugares: al cielo con Cristo o al infierno que arde con fuego y azufre. La decisión es tuya. Dios tiene los brazos abiertos, esperando por ti. Dios tiene las manos abiertas, esperando para que tú vengas a Él. Y hermano, tú que conoces la verdad,
Háblale de la verdad a este mundo caído. Vamos a orar. Padre amado, yo te doy gracias por permitirme hablar de tu verdad. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es para siempre. Porque por tu palabra el mundo caído puede escuchar de ti. Porque Padre amado, tú que estás en los cielos enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a morir en sacrificio vivo por nosotros. Porque estábamos perdidos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él pagó el precio con su sangre preciosa. Él nos trajo su amor, pero nosotros debemos recibir ese amor para ser nuevas criaturas. Padre, gracias por este tiempo. Yo te pido, Señor, que toques corazones en esta mañana. Y si alguien que no te ha conocido quiere conocerte hoy y abrir su corazón para recibirte como Salvador personal, Señor, indícales el arrepentimiento. Que puedan decir: Señor Jesús, yo creo en ti. Soy pecador y estoy caído, pero yo creo en ti. Pero me arrepiento de todos mis pecados. Y yo en esta mañana abro mi corazón para que tú entres y me salves y me des la vida eterna. Señor, gracias porque tú eres el único capaz de tocar y doblar y transformar corazones. Si alguien ha hecho la oración para recibirte como Salvador personal, Señor, yo intercedo por él para que tú le escuches su oración. Pero también, Padre, yo te pido que toques corazones para que los que ya han conocido de tu amor derramado en el corazón de cada uno puedan predicarles, enseñarles, exhortar a otros para que también reciban el amor de Dios. Ese inmenso amor gratuito que tú nos diste a través de tu Hijo para que nosotros seamos salvos. Tenemos un compromiso, tenemos el privilegio y tenemos un deber: llevarle este mensaje a toda la humanidad caída. Dice en la Gran Comisión, en Marcos 16, 15 y 16, llevar este mensaje a toda criatura. Y el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Señor, permite que muchos crean y vengan a tus pies a salvarse, a recibir el amor y tener vida eterna para siempre. Que Dios les bendiga. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.